Bueno, primero presentarme. Soy Fernando Cerezal, soy miembro del GULD desde hace unos 9 años. Os pido que me disculpéis por lo de la fecha, no he tenido tiempo de retocarlo. Es una charla que ya había dado y he reutilizado las transparencias. Dale. Dale unas cuantas veces más. ¿Más? Vale, no. Pues dale para atrás. Ahí, quédate ahí. Vamos a ver un poco lo que os he contado, ¿vale? Arduino, aunque todo el mundo piensa en Arduino y piensa en las placas, Arduino es una plataforma entera, ¿vale? Es un entorno de desarrollo, es una API y es una electrónica. Entonces vamos a ver cuál es cada una de las partes, qué es lo que te da, por qué se ha hecho así. Luego seguimos con lo que os he contado un poquito de ver la electrónica. Creo que todos vosotros deberíais más o menos saber de qué va esto, ¿no? ¿O no? No es broma. ¿Hay alguien que no sepa lo que es la ley de Ohm? ¿Seguro? Soy muchos y me extraña que todo el mundo lo tenga claro. Tú no lo tienes claro, vale. Luego, detallitos de cuando trabajas con electrónica, hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta. Sí. Y luego seguimos con lo que os he dicho, ¿vale? Esta es la parte hardware, esta es la parte software. Vamos un poquito los conceptos de programación que necesitamos aquí. Y ya está. ¿Sigue? Luego vamos a ver. Arduino está basado en microcontroladores, ¿vale? Aunque se piense un poquito como que es una especie de ordenador, no es un ordenador tal cual. Solo puede hacer una serie determinada de cosas. Entonces, en realidad ese chip es una especie de ordenador muy, muy tonto y muy, muy limitado que ya tiene una serie de dispositivos a su alrededor. Dentro del propio chip ya hay dispositivos, ¿vale? Que son todos estos que iremos viendo qué hace cada uno. Sí. Cuando programas en Arduino utilizas su API. Esas son una serie de funciones que son las que puedes usar y esas son las que hay. Si quieres te puedes hacer las tuyas, pero las que te da Arduino son unas poquitas decenas y ya está. ¿Sigue? Y luego abriremos el entorno de desarrollo de Arduino para que veáis cómo es, dónde se configuran las 4 cosas que hace falta, cuál es el esqueleto de un programa básico y cómo se programa la placa una vez has hecho tu programa. Vale. Si voy muy rápido, me lo decís, ¿vale? Si tenéis cualquier duda en cualquier momento, me lo decís. Javi, te la guardas para el final, porfa. ¿Vale? ¿Vale? Con lo que sea me preguntáis. Entonces, ¿por qué existió Arduino? ¿Y por qué ahora llama tanto la atención? Los kits de desarrollo con placas existen desde hace muchísimo tiempo. El problema era que cada empresa sacaba su propia placa con su propio kit de desarrollo para tal versión del hardware y tú te hacías a él. Y en cuanto te lo cambiaban, tenías que volverte a hacer al nuevo. Y además, si querías hacer algo que no era de esa misma marca, tenías que volver a empezar, ¿vale? Si hacías un prototipo rápido en una plataforma y veías que se te quedaba corta, tenías que volver a hacer el prototipo desde cero en otra plataforma. Además, eran muy caros. Entonces, en sitios de formación, en una universidad no era tan problemático, pero por ejemplo en un instituto no se podían gastar los miles de dólares que costaba un kit de desarrollo. Entonces, hubo una serie de personas que... Bueno, avanza, porque esto parte ya lo he contado. Una serie de personas que se dedicaron a hacer una plataforma con la que pudiesen jugar ellos, ¿vale? Bueno, los kits no era solo cerrado la plataforma, sino los propios kits de desarrollo te lo daba la empresa. Si habéis programado algún microcontrolador, ¿cuántos de vosotros habéis programado microcontroladores ya? Vale. Pues sabéis que cada empresa te da el suyo. Tú te compras el chip de tal empresa y te bajas su entorno de desarrollo, porque ya tiene sus bibliotecas y ya te verifica una serie de historias. La gracia de esto era que te diese una plataforma abierta donde se viesen las especificaciones y cualquiera pudiese retocarlo para adecuarlo más a sus necesidades. Luego las placas eran cerradas, por tanto no podías retocarlo. Sin embargo, en Arduino las placas están publicadas, tienes las Arduino oficiales, pero luego puedes comprar los chinos Arduinos que no son oficiales. Y realmente el esquemático es exactamente el mismo y funciona igual. Como cada micro tiene capacidades distintas, cada vez que tú programas para uno concreto, incluso aunque tuviese su entorno de desarrollo, te atabas al micro.
Entonces, una de las cosas que ha hecho Arduino es estandarizarlo. Él te da una serie de funciones, la API, y le da igual contra qué chip vayas, ¿vale? Cada una de las placas de Arduino tiene un chip distinto. Todas son del mismo fabricante, porque es el que han elegido, que es Atmel, es una empresa noruega. Pero cada chip tiene capacidades distintas. Y a ti no te importa cuando lo programas. Tú puedes hacer un programa para un Arduino 1 y eso lo pasas a un Arduino Mega y funciona igual. Siempre que utilices dispositivos que tengan. Bueno, eso ya lo he contado. ¿Sigue? ¿Sigue? Vale, quédate aquí. Esto es lo que os he estado contando, ¿vale? Adri, ¿seguro que no quieres que pasemos las placas? No creo. Vamos a pasar. A ver. A ver, esto es un Arduino Mega, ¿vale? Y esto es un Arduino 1. Pasadlo entre vosotros. Quiero que os fijéis, sobre todo, en que los pines están numerados, ¿vale? Y en las etiquetas que ponen. ¿Estás pasándolo? Eso, que parece una chorrada, es muy importante para la plataforma, porque cuando tú a una biblioteca le dices, mi servo está en el pin 3, él por dentro ya sabe cuando tú le das a compilar, y tú le has dicho para qué placa es, ella sabe que el pin 3, es tal del chip. El que está numerado como 3 en el circuito, es tal del chip. De forma que tú en la programación no te tienes que ir buscando, los que hayáis programado controladores, sabéis el coñazo que es, ver que tal pin es el puerto E0, que está en tal patilla, que está no sé qué, y tienes que irlo buscando, ¿vale? Aquí, como ya está enumerado en la placa, solo tienes que decirle cuál es ese pin. Luego está el IDE, si no lo abrimos luego mejor, y no paramos. Y luego, Arduino tiene una serie de bibliotecas que son para utilizar dispositivos directamente. Por ejemplo, utilizar un servo es un coñazo, ¿vale? Porque tenéis que ir modulando el pulso para el ángulo al que vosotros queráis. Arduino te da una biblioteca al que le das al servo qué grados quieres que se mueva. Bueno, realmente, ¿en qué grados quieres que se ponga? De 0 a 180 quiero que esté en 120 grados. Y ya él solo hace por debajo todo lo que haga falta para que ese servo se ponga a 120 grados. Lo normal es que tengas que calculártelo tú y demás. Luego tenemos el... No, pero espera, antes de esto... Learning Get Start Reference. Cuando vais a la web de Arduino, si os vais a... Bueno, desde ahí, no vais a leer desde ahí, pero bueno, donde pone referencia, esta es la API de Arduino, ¿vale? Baja un poco. Baja un poco más. Y ahí se acaba, ¿vale? Esto es lo único que os da Arduino. Estas son las funciones que tenéis para hacerlo todo. Luego por ahí tenéis más bibliotecas para hacer lo demás. Y cuando os bajéis en el entorno de desarrollo, lo que veis es esto. Que en principio no sabéis qué narices hay que hacer con ello, pero hay unas cosas básicas, que es... Cuando vosotros os compráis una de las tarjetas, al abrir esto le decís cuál de todas estas tarjetas tenéis. Entonces, al decirle esto, como ya está estandarizado cómo es la electrónica, al compilar, él ya hace todo lo que haga falta para que vuestro programa funcione en esa tarjeta en concreto. Entonces, controlar derecha, entonces, hasta aquí dudas. No me creo que no haya dudas. ¿O no os habéis enterado de nada? Exactamente. ¿Qué duda tienes, Almudena?
cada modelo de Arduino lleva un procesador, un microcontrolador distinto. Entonces, dependiendo, es una de las cosas. Bueno, mejor lo vemos después cuando lleguemos a lo que es un microcontrolador, ¿vale? Pero dependiendo de qué es lo que quieras hacer, si necesitas más puertos serie, necesitas más puertos SPI, bueno, SPI solo tiene un puerto. Si necesitas más ADCs, depende de lo que quieras, o si tu programa es muy grande, necesitas coger una placa o necesitas coger otra, no te vale cualquiera. Te lo intenta ir contra él, pero lo programa contra ese microcontrolador. Ahora, si tú te sale un programa de una burrada, ¿vale? 750K y la memoria, la EPROM del micro son solo 500, pues cuando intentes cargarlo en el micro te va a fallar. ¿Vale? Nunca he probado si el propio IDE te avisa de que no va a caber. Pero que sepas, tú tienes que echarle un ojo a que te va a valer la placa que estás utilizando. Pero... Luego cuando lleguemos a lo que es un microcontrolador lo vemos, ¿vale? A ti lo que te importa es el micro que lleva, ¿vale? Que los micros he dicho que eran de Atmel. Entonces, cuando tú ves... Bueno, ahí da igual. Cuando tú te vas a la página de Arduino y ves cuál es la placa, te dice qué micro lleva. Entonces, te vas a la página de Atmel y dices, ¿este micro qué tiene? Y te dice, pues tiene tanto buses de esto, tanto buses de otro, tanta EPROM, tanta RAM, tanto no sé qué. Y tú ves si te da para lo que quieres hacer o no. Por ejemplo, creo que todos los ADCs de todas las placas de Arduino, menos de una, son de 10 bits. ¿Vale? Entonces, si tú necesitas una ADC de 12 bits, te tienes que ir a esa. Porque el resto no te va a dar resolución que necesitas. Puedes hacer guarradas, software y hardware, para que te dé lo que necesitas, pero si quieres algo sencillo y rápido y que te lo dé, te vas a tener que ir a esa placa en concreto. Depende de lo que vayas a hacer. Si, por ejemplo, lees de un puerto serie y enciendes un LED, te va a funcionar en cualquiera. Si tienes un programa muy grande, puede que no te quepa, sí. Para que te hagas una idea, una 1 creo que está en $13 y una mega está en 30 y algo. Entonces, el micro es bastante... Y prácticamente el coste va en el micro, por el resto es circuitería auxiliar. ¿Alguna duda más? No me estás haciendo caso, te he dicho que la dejases para el final. No, dime. Pero la única, ¿eh? Ajá. ¿Eso lo he dicho ahora? Pero no hemos llegado. ¿Algo más? Bueno, vale. Ahora vamos a dejar un momentito de lado Arduino y vamos a ver un poquito de electrónica, ¿vale? Dale. Sí, ahí, quédate ahí, ¿vale? A ver, la ley de Ohm, os habéis leído antes, pero ¿de verdad todos la tenéis clara? ¿Sí? ¿Seguro? Clara, te veo con cara de que no. A ver, muy sencillo, ¿vale? Tenéis una tensión, una resistencia, eso os da una corriente, ¿vale? Tienen que ser proporcionales siempre. Lo que os da una placa de estas son tensiones, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa cuando hacéis un cortocircuito? La resistencia es 0, corriente infinita, te cargas algo, ¿vale? Por algún lado. Por eso es importante que tengáis en cuenta que cuando sacáis un 1 lógico de la placa, que pueden ser 5 voltios o 3,3 voltios dependiendo de la placa, echéis cuentas de que la corriente que os va a salir no es excesivamente alta. No vayáis a quemar cualquier historia. Es la típica chorrada de un LED, ¿vale? Un diodo que luce. Si tú te pones a jugar con esto al principio, no sabes nada de electrónica, y dices, bueno, voy a hacerlo más sencillo, que se encienda esta lucecita. Entonces tú pones una patilla de LED a la placa, la otra a la masa de la alimentación y lo quemas. ¿Vale? O sea, de momento te pega un destello, huele a quemado un poquito. Si tenéis suerte sale un millo y ya os dais cuenta de qué ha pasado.
¿Por qué es esto? Los semiconductores, como es un diodo, lo que hace es que caiga una cantidad de tensión fija, ¿vale? Unos 0,7 voltios. Entonces, si tú le estás dando 5 voltios y le estás restando los 0,7 que se come el LED, todavía os quedan ahí 4,3 voltios que tienen que ir a algún sitio, ¿vale? Como no van a ningún sitio, pues están ahí y esto nos cuadra porque al salir del diodo han caído 0,7, pero no hay ninguna resistencia. Entonces, todo eso trata de pasar por el diodo y se quema. ¿Cuál es la forma de que eso no pase? Poner una resistencia al lado. Simplemente una resistencia. ¿De cuánto? Pues que es de unas decenas o centenares de milivoltios. Digo, milivoltios de miliamperios. ¿Vale? Con eso es suficiente para que luzca el LED y es suficientemente bajo para que no se queme. No hace falta que uséis una resistencia en concreto, simplemente echad cuentas de que está en ese orden de magnitud. Dependiendo de la cantidad de corriente, lucirá más o menos el LED. Pero tened en cuenta que esto se tiene que cumplir siempre. Y si no tenéis cuidado que se cumpla, las cosas se queman. Un concepto que le cuesta mucho entender a la gente es que la tensión no se mueve, ¿vale? No es por aquí se mueven 5 voltios. Aquí hay 5 voltios. Lo que se mueve es la corriente. Y eso va a estar ahí, pongáis los elementos que pongáis. Por eso tenéis que tener cuidado de que la corriente que se genera por esos voltios se disipa en algún sitio. Y que se disipe viene por el efecto Joule. Todos sabéis que los componentes electrónicos se calientan, ¿vale? Y eso es por el efecto Joule. Al pasar electrones por un material que no es un conductor perfecto, se calienta. Y tenéis que tener en cuenta que la forma que la relación es esa. Cuando cogéis cualquier cacharro de estos, os va a decir cuál es su potencia disipada. Cuál es la potencia que puede disipar. Tenéis que tener en cuenta que está dentro de vuestro orden de magnitud. ¿Vale? O sea, pequeñito. Si os da que es demasiado alto, pues lo vais a quemar también. Bueno, pues eso. Cuidado con las resistencias que son muy pequeñas. Si veis que algo es muy pequeño y que esto se os puede disparar, meted electrónica por ahí para controlarlo. Por eso, cuando buscáis, si no lo habéis hecho todavía, cuando lo hagáis, cuando vais a comprar un circuito de Arduino y es simplemente un LED, veis que lleva circuitería auxiliar. ¿Vale? A lo mejor lleva un transistor y una resistencia. O simplemente es un sensor de contacto, pero además lleva no sé qué otra circuitería además, aparte. Y es precisamente para controlar que esto no se... que aunque pase alguna cosa rara, esto no se te dispara. Eso es solo tener cuidado para que no se os queme. ¿Sí ve? Ahí. Vale. Cuando lo ves en clase, sobre todo los informáticos que vivís dentro de una caja apantallada, todo es muy bonito, pero en el mundo físico las cosas no te ayudan, ¿vale? Entonces, hay un ruido electromagnético, ambiente, que está en 25 voltios, en 25 milivoltios, ¿vale? Los que hayáis dado electrónica os sonará de... ¿Qué tenéis que tener en cuenta al echar ciertos cálculos? Entonces, cuando vosotros estéis trabajando con señales analógicas muy flojitas, que tengáis en cuenta que a 25 milivoltios tenéis ruido, por narices. Si queréis hacer cualquier cosa, tenéis que filtrarla, amplificarla, lo que haga falta. Pero si no, ahí vais a tener ruido. Y luego, los que hayáis hecho prácticas de electrónica a baja frecuencia, ¿os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta que cuando ponéis la sonda, vosotros no habéis hecho nada y veis una señal ahí oscilando a 50 voltios, a 50 hercios? Yo no he encendido nada. ¿Qué mierda es esto que estoy viendo? ¿Algunos sabríais decirme qué es lo que estoy viendo ahí? Es la señal de los enchufes, ¿vale? Eso, cualquier cable es una antena. Entonces, como hay una tensión variando ahí, cualquier variación del campo eléctrico conlleva una variación del campo magnético, entonces está emitiendo 50 hercios. Así que cuando trabajéis con algo que pueda ir a una señal cercana a esto, o vayáis a tratar con algo así, con un sitio donde se os pueda colar, tenedlo en cuenta. Os podéis volver locos de dónde leche está saliendo esto, si mi circuito está bien montado. Otro detalle es que
cuando empiezas a jugar con estas cosas, dices, pues esto no lo uso, no lo conecto a nada. Por total, si no lo voy a usar. Pero la electrónica del mundo físico no se comporta así. Aunque tú no lo vayas a usar, tienes que forzar que eso tenga una tensión. Si tú quieres que eso esté a 1, tienes que ponerlo a la tensión. 5 voltios en ciertas placas, 3,3 en otras, lo que sea. Pero tienes que ponerle una tensión. Y si no lo vas a usar, tienes que ponerlo a masa, a 0. Pero si lo dejas al aire, tiene una tensión flotante. Eso va variando. Normalmente es muy pequeñita y no os afecta. Pero a veces sí, ¿vale? O si estáis leyendo algo que no es lo que esperabais. No es la patilla que esperabais. O creéis que una cosa que se da mucho es cuando tienes un sensor de contacto de los que hace clic. De hecho, no sé si tengo alguno por aquí. Una cosa de estas. ¿O tenéis una de estas? ¿Vale? Simplemente hace clic. Mucha gente solo pone 2 de estos 3. Porque es, cuando haga contacto, es cuando me interesa. Y cuando no haga contacto, pues que no está conectado. Vale, pero es que cuando no hace contacto, la tensión no es 0. La tensión es una tensión flotante que hay ahí. Entonces, es muy importante que cuando uséis cacharros así, uséis los 3. Con un momento lo forzáis a 0 y en otro lo forzáis a 1, pero lo tenéis que forzar. Y luego otra cosa muy divertida con cosas así es que a la naturaleza no le gustan los cambios abruptos, ¿vale? Las típicas señales así cuadradas y demás no le gustan. Entonces, los que hayáis visto señales y demás, sabéis que todo se basa en senos, cosenos y demás, porque son cambios suaves. Cuando tienes algo como lo que os acabo de enseñar, que hace contacto de golpe, se produce un efecto rebote. Un efecto rebote es que cuando tú, la idea es, lo tienes así, lo conectas, lo desconectas y ya está. Y eso es lo que a ti te gustaría que pasase. Lo que pasa de verdad es que cuando haces contacto, esto hace una cosa así, incluso puede llegar a ser bastante, ¿vale? Y muy bien, aquí es un 1 y aquí es un 0, pero ¿y aquí qué es? Entonces, cuando tengáis este tipo de sensores, lo que tenéis que hacer es medir en un momento dado y si creéis que ha cambiado, volver a leer un poquito más tarde y ver si de verdad ha cambiado o no. Pero tenéis que esperar a que esto se estabilice. Cuando vuelve a cambiar, vuelve a pasar lo mismo, vuelve a oscilar y vuelve a bajar. Entonces, cuando utilizáis sensores de estos, teclados, cualquier cosa de contacto, cualquier cosa que os intente cambiar la tensión de forma abrupta, que sepáis que esto pasa. Y os pueden aparecer fantasmas. Y a veces funciona, a veces no. Vale. Esto es lo que os contaba un poquito antes del LED. Los semiconductores, que son LEDs, diodos, transistores, ¿sabéis todo lo que es un LED? ¿Sí? ¿Sabéis cómo funciona un poco? ¿O sabéis que luce y ya está? ¿Sabéis lo que es un transistor? ¿Alguien no sabe lo que es un transistor? Vale, todos tenéis muy claro que es un transistor, genial. ¿Eh? No, vale. Pues un transistor es... hay distintos tipos de transistores, ¿vale? Te voy a enseñar lo que es un transistor BJT estándar, ¿vale? Que son de corriente. Básicamente, tú metes por aquí una corriente y por aquí te sale esa corriente multiplicada, ¿vale? Bueno, realmente por aquí entra... A ver, hay una característica del transistor que es la beta, que es cuánto gana. Entonces, tú ponte que la ganancia de esto sea 100. Entonces, si tú metes por aquí 1, por aquí pasan 100 y por aquí pasan 101. ¿Vale? En corriente, en cantidad de electrones.
Esto es un transistor. Y la corriente va por aquí, no puede ir para acá. ¿Vale? Cuando tienes un diodo, simplemente tienes esto. Igual, la corriente tiene que ir para acá, no puede ir para acá. Si tú intentas que la corriente vaya para acá y la tensión es bajita, en el mejor de los casos no pasa nada. Si la tensión es suficientemente alta, te lo cargas. Cuando polarizas un transistor al revés, te lo cargas. Entonces, es importante que seáis conscientes que están polarizados. ¿Vale? No puedes ponerlo como quieras. Cuando simplemente pones una lucecita en el Arduino para que luzca, además de la resistencia, tienes que tener en cuenta que la corriente tiene que ir en el sentido correcto. Luego pasa lo que os he comentado, tiene una caída de tensión fija en sus puntos. Es decir, entre aquí y aquí, tanto en el transistor como en el LED, van a caer 0,7 voltios, siempre. Y si hay más tensión, el resto de tensión tiene que caer en algún sitio. O aquí, bueno, o aquí, o aquí, o donde sea, tiene que haber una resistencia que se coma esa tensión. ¿Qué es lo que pone ahí? Sí. Vale, esto es una introducción rapidísima a la electrónica, ¿vale? Las 4 cosas que tienes que saber para no cargar la placa y no cargar vuestros sensores. ¿Alguna duda hasta aquí? No me lo creo. No tenéis ninguna duda. Ya sabréis montar vuestro circuito auxiliar alrededor de Arduino. Entonces, ¿cuál es tu duda? A ver. Has dicho que no, así que ahora nos cuentas la duda. Cualquier tipo. No tiene, sí. A ver, si el sensor te da una tensión muy alta, tendrás que hacer un divisor de tensión para poder leerla. Porque no puedes meterle... Hay un límite de tensión que le puedes meter al Arduino. Si te da mucha corriente, tienes que hacer un... ¿Cómo se llama el circuito que pasa de corriente a tensión? No. No me acuerdo. Simplemente pones una resistencia y leer la tensión en lugar de la corriente, ¿vale? Tienes que adecuarlo un poquito, pero realmente no hay ningún tipo que puedas usar. No, al final todos son tensiones. ¿Todo esto hasta aquí bien? Vale. ¿Sí? Javi, hemos dicho que al final. Luego te contesto, ¿vale? Está mal. No, puede que esté mal. Estaba mal. ¿Y por qué no me lo habéis dicho ninguno? O sea... Vale. Estamos hablando de corriente continua, así que da igual. Vale. Si veis alguna errata, decídmelo, ¿vale? Porque la gente que no lo sepa se va a ir pensando eso. Creo. Vale. Seguimos con la siguiente parte. A ver. Esto es un ejemplo en C, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros no entienden esto? No entiendes nada. Bien. ¿Alguien más? No entendéis nada. Bien. Tampoco. Vale. Bueno. A ver. Es lo que estamos hablando al principio. Tenéis distintas bases. Vale. Esta programación se basa en unos conceptos muy tontos, ¿vale? Muy sencillos. Uno es el concepto de variable, que realmente es una zona de memoria donde tú guardas un dato para poder cogerlo otra vez después. En estos lenguajes tienes que decir de qué tipo es la variable y de qué tipo quiere decir cómo de grande tiene que ser la zona de memoria donde la guardas. Esto es un entero y eso significa que son 4 bytes. Entonces, este 3 se va a guardar en 4 bytes. Es decir, va a ser 00000 menos los últimos 2 bits que van a estar a 1. Si esto fuese un char, solo sería un byte. Hay distintos tipos de variables. Luego, si no, les echamos un ojo.
Entonces aquí estás cogiendo una zona de memoria que vas a llamar A y vas a guardar un 3. Otra zona de memoria que vas a llamar B, donde vas a guardar un 2. Y luego te estás guardando en otra zona C lo que te da esto. Esto se llama una función. Una función es una serie de instrucciones que haces sobre una serie de acciones que haces sobre los datos que tienes. Entonces, tú te defines que para multiplicar las dos cosas que te den, lo que tienes que hacer es, lo hice mal porque esto no se tenía que llamar igual, ¿vale? Esta es otra variable. Simplemente lo que hace es sumar a sí misma tantas veces como diga B, ¿vale? Hace esto, es un bucle, entonces te dice, desde que esto vale 0 y mientras esto sea mayor que el contador, incrementa el contador. Es decir, la primera vez va a llegar aquí, C va a valer 0, A la va a sumar a sí misma y devuelve y vuelve a iterar. Entonces, hace esto, es decir, ahora C vale 1, esto se sigue cumpliendo, pongamos que B vale 2, entonces, como esto se cumple, esto lo vuelve a hacer. En la siguiente vez, C vale 2, que ya es igual que B, entonces esto ya no lo hace y devuelve A, ¿vale? Me estoy dando cuenta que este programa está mal, según os lo contaba. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Ninguno estáis dando cuenta por qué está mal? Porque lo está haciendo, o sea, la primera vez lo hace bien, pero la segunda vez está sumando A 2 veces. Es decir, es como si lo hubiese hecho 4, la siguiente vez es como si lo hubiese hecho 8. En otro lado. Pero por cómo lo está haciendo, realmente está casi potenciando. Bueno, a lo que iba a la sintaxis, ¿vale? Variables y funciones. Y luego aquí devuelves el resultado. Y ya está. Almudena, ¿te has enterado? ¿Seguro? Doy fe. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Os habéis enterado vosotros de algo? Eso es que no. Vale. Sí. Eso es muy divertido, luego lo vemos, ¿vale? A ver, los chicos de bachillerato. Sí. ¿Cómo que la variable g? ¿Decir que aquí int g igual a 0? Sí, sí. A ver, esto funciona por el alcance de las variables, ¿vale? Esta variable no es global, esto solo funciona dentro de su contexto, por tanto, hubiese sido más claro si lo hubiese llamado de otra manera, pero funcionar funciona. Esto no da error de compilador, lo que pasa es que esto no es multiplicar. ¿Vale? Es un error semántico, no sintáctico. Vale, a ver, los chicos de bachillerato, ¿dónde os perdéis? A partir de aquí. ¿Esto habéis entendido que son variables y tal? Vale. Tú dices, aquí, dices qué tipo de resultado vas a tener. ¿Vale? Es decir, esto y lo que haya a la izquierda del igual tienen que coincidir. Entonces, tú llamas a una función, que la llamas como a ti te dé la gana. Y aquí dices qué variables hay que pasarle. Es decir, yo para multiplicar necesito al menos 2. ¿Vale? ¿Qué número? O sea, el primer operador y el segundo. Si vas a hacer otra cosa, por ejemplo, yo qué sé, hacer al cuadrado. Solo necesitas un número, entonces puedes poner A y ya está. No necesitas que te pasen más. Luego abres llave y cierras llave. Aquí. Todo lo que hay aquí en medio son las cosas que vas a hacer sobre las acciones que vas a realizar para conseguir tu resultado. Entonces, esto es un bucle. Un bucle lo que significa es que vas a repetir una misma acción una serie de veces. Y esa acción es la que haya entre estas dos llaves. Puedes poner muchas acciones. Y puedes poner bucles dentro de bucles. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es que A es igual a A más A.
¿Qué es lo que significa esto? ¿Vale? Entonces, esto lo repites mientras esto sea verdad y una vez esto sea mentira, sigues por aquí abajo. ¿Vale? Significa C igual a C más 1. ¿Vale? Esto es un incremento. A ver, he puesto cosas más o menos complicadas, ¿vale? Sintaxis abreviada precisamente para estas cosas. Esto simplemente es incrementa C en 1. Y esto es suma A sí mismo. ¿Un poquito más claro? ¿Los demás? ¿Sí? Sí, y tengo que hacer que multiplique en lugar de potenciar, pero... Vale. Dale una vez más. Vale, cuando trabajamos con microcontroladores, tenemos que ser conscientes de que eso no es un ordenador. Es decir, no tenemos un sistema operativo, no tenemos algo que nos gestione la memoria al vuelo, no tenemos toda una biblioteca del sistema para tirar. Y de hecho, lo que hay es una única función que se va a estar ejecutando continuamente en un bucle infinito. Entonces, tenéis que ser conscientes de que vuestro programa va a estar siempre ejecutándose y dando vueltas. Al principio, tenéis que inicializar los dispositivos. ¿Qué quiere decir inicializar los dispositivos? Pues que de tal pin quiero que sea una entrada, tal pin quiero que sea una salida, de tal pin quiero leer analógicamente. Este puerto serie quiero que vaya a esta velocidad, quiero que tenga paridad o no tenga paridad. Todas esas cosas hay que hacerlas antes de que empiece vuestro programa. En general, cuando utilizas un microcontrolador, lo que se hacía era que si era la primera vez que se ejecutaba el bucle, ejecutabas una serie de instrucciones y luego tú solo te pones una variable para no volver a entrar ahí. Y una de las cosas más importantes al estar en un microcontrolador es que nunca vas a tener error, ¿vale? Porque son una serie de instrucciones muy tontas, se va a ejecutar una a continuación de otra, tenga sentido o no tenga sentido. Así que si vuestro programa no hace lo que vosotros esperáis, hará otra cosa, pero algo va a hacer, no se va a parar. Para que sea más sencillo programar los microcontroladores, el propio IDE de Arduino te obliga a separar estas dos cosas y ya te da una idea de cómo va a ser el esqueleto de tu programa. A ver, tú lo que haces es que cuando arranca el microcontrolador, se va al principio de la EPROM, donde está el programa, y empieza a ejecutar. Ya toma por saco, ¿sabes? Entonces, tú lo que haces es, cuando no tienes otra forma de hacerlo, es que tú te pones una variable arrancado. A ver, eso por debajo lo hace, ¿vale? Ahora, Arduino lo que te pide es que implementes dos funciones. Una función que se llama... ¿No me acuerdo? Ahora lo miraré. Y la otra se llama loop, ¿vale? Tu loop es tu bucle infinito. Y la otra no me acuerdo, pero... setup, ¿vale? Setup es... te has pasado. Setup es la que hace esto. Entonces tú tienes una función setup que lo único que haces es configurar todos tus dispositivos y ya, y ahí no tienes ninguna lógica. Y luego una función loop, ¿qué es esto? Que es donde está toda tu lógica. No, la placa nunca se apaga. Nunca. ¿Vale? Lo que sí puedes hacer es un sleep. Sleep. ¿Qué? ¿Sleep? Sí puedes hacer que la placa entre en un modo un poco más tranquilo, ¿vale? Pero esto... sí, cochando. Quitando la corriente se apaga, pero no... pero esto es una placa electrónica y está siempre ejecutándose, ¿vale? Vale, sigue. A ver, no tiene sentido...
A ver, hay sistemas operativos para ejecutarse sobre cosas de estas, ¿vale? Sistemas operativos entre comillas. Porque no tienes un scheduler, no tienes un gestor de memoria, no tienes un gestor de procesos, no tienes lo que los informáticos llaman un sistema operativo, ¿vale? Tienes una serie de cosas que te ayudan un poco, pues en la gestión de la memoria, en que puedes ejecutar varias tareas en paralelo, en lo que parece ser paralelo. Tú tienes un micro, así que en paralelo no va a ser, pero lo puedes simular, ¿vale? Windows 95 no era multitarea, da igual, parecía que sí, ¿vale? Entonces, te ayudan un poquito con eso. Pero al fin y al cabo, no deja de ser un micro, ¿vale? No hay gestión de memoria. Entonces, ¿qué? No hay gestión de memoria. Tú declaras una variable y te la pones en la primera zona de memoria. Declaras la siguiente y te la pones en la siguiente zona de memoria. No, y si hay demasiada, no puede haber. Puedes intentar escribir en una zona de memoria que no es tuya. Eso no da error. No lo guardarás donde quieras. Estarás leyendo lo que hay ahí. Y ya está, ¿sabes? ¿Verdad? Que soy el murmullo y no... Es que no tiene sentido liberar memoria porque nunca es tuya. No haces un malloc nunca, por tanto no tiene sentido hacer un free. ¿Vale? Claro, tú puedes decir, en el programa que tenemos antes, en A puedes almacenar lo que quieras. Ahora, si desde otro punto del programa escribes en A y lees desde un tercer punto en el que crees que te ha escrito otro, el lío es tuyo. Es lo que decía Adrián. ¿Qué pasa si intentas escribir en una zona que ya no es la RAM? Pues que probablemente nada. Intentas escribir en una zona que no puedes, por tanto no escribirás. Esto no te va a soltar una excepción ni nada, ¿vale? Él sigue para adelante. Y cuando intentes leer de esa zona, como no está el dato que tú querías, leerás lo que haya y ejecutarás sobre eso, pero no te va a dar ningún error por ningún sitio, ¿vale? Vale, las interrupciones. Parte de la gracia de Arduino es que las interrupciones pasamos de ellas, en general, ¿vale? ¿Qué es una interrupción? Los microcontroladores, para avisarte de que ha ocurrido algo en el sistema, tienen lo que se llama interrupciones, que no es más que los dispositivos te ponen un bit a 1. Y hay un cacho de la circuitería que lo que hace es que cuando ese bit se pone a 1, en el contador de programa, ¿tiene sentido concepto contador de programa para vosotros? ¿Para todos? Para vosotros no. Vale. El contador de programa, lo que digamos que va guardando cuál es la siguiente instrucción que va a ejecutar. ¿Vale? Bueno, pues cuando salta una interrupción, en lugar de ser la siguiente, te la cambia a otra función. Entonces, lo típico en un ordenador es que cuando una tarjeta de red tiene un paquete que le ha llegado nuevo, el sistema operativo deja de hacer lo que estaba haciendo, recoge el paquete, se lo guarda en RAM y sigue haciendo sus cosas. Porque si no, cuando llega un paquete nuevo, machacará ese antiguo. O cuando el usuario pulsa una tecla del teclado, se le activa que tiene que leerlo del teclado, de cuál es ese carácter y sigue haciendo sus cosas. Esa forma de que el sistema se entere de que han pasado cosas se llama interrupciones. Precisamente por eso. Para lo que estés haciendo, haces lo que se llama la rutina de interrupción, que es una función lo más corta posible, que suele ser o me guardo el dato, o cambio tal cosa, o una cosita muy pequeña y sigues haciendo tus cosas. Entonces, cuando lo estás haciendo con un microcontrolador, lo típico es que tú te tienes que hacer tus rutinas de interrupción. Y cuando el puerto serie te diga que tienes un byte ahí, tienes que pararte tú, irte a leerlo, guardártelo donde te dé la gana y decir que ya lo has leído, para que pueda seguir guardándote ahí cosas. ¿Vale? Con Arduino esto nos lo quitamos de encima. Arduino lo hace solo. Tú dices que lees de un puerto serie y él ya lee, se lo copia a una parte de memoria, te pone la interrupción a 0 y demás. ¿Dale? Vale, bueno, esto es lo que os estaba contando. El bucle principal, ese loop, ese bucle infinito que tienes en tu microcontrolador, tiene que estar pendiente de las interrupciones. Dale. ¿Vale? A ver, ponlas todas. Sí.
De loops reales de ¿qué? Sí, en la propia plataforma vienen un montón de ejemplos, ahora vimos algunos y vemos qué es lo que hacen, ¿vale? Vale, bueno, hay dos tipos de interrupciones. Las internas, que son, como os he dicho, un microcontrolador es como un mini ordenador con un montón de dispositivos alrededor dentro del propio chip, ¿vale? Como son puertos serie, como son conversores analógicos digitales y demás. Entonces, cuando uno de estos te avisa de que ha pasado algo, se llama una interrupción interna, o está dentro del chip. Pero tú, por ejemplo, puedes querer que te avise de que alguien ha pulsado un botón, ¿vale? La típica interrupción de que el usuario ha pulsado una tecla. Pues es una interrupción externa que tú tienes que programar. Y tienes que decirle en la configuración de tu programa que tal chip, además de ser entrada, quieres que te configure una interrupción externa. Como el hecho de que te avise de la interrupción externa es una circuitería especial, no todas las patillas te permiten utilizarlas como interrupciones externas. Entonces, cuando tú quieres hacer algo de esto, tienes que ver cuántas patillas con interrupciones externas tiene la placa que quieres para poder leer de ellas. Y luego un detallito es que en las interrupciones, o sea, en las rutinas de interrupción en Arduino, las variables estas, ese int que habíamos puesto ahí, hay que declararlas como volátil. Porque cuando ejecutas la interrupción cambias de contexto, ¿vale? Te está yendo a otro sitio. Entonces, si tú no la defines como volátil, te está utilizando siempre la misma variable, quiero recordar, ¿vale? Y eso te puede suponer un problema porque estás leyendo cosas de ejecuciones anteriores, de la misma rutina de interrupción. Entonces, como tú, cada vez que la ejecutes, tienes que estar como en un entorno limpio, tienes que declarar la variable con ese modificador. ¿Vale? Esto era lo que me estáis preguntando un poco. ¿Vale? ¿Qué es un microcontrolador? Se suele escribir así. Pues tienes una serie de cosas, no hay un sistema operativo. El programa se guarda en una memoria flash, que se guarda electrónicamente. Las placas se pueden grabar muchas veces, pero no infinitas, ¿vale? Muchas veces quiere decir miles de veces. Pero llega un momento en que te da error la grabación. Que seáis conscientes de ello. Solo hace operaciones básicas. Y con operaciones básicas quiero decir que, por ejemplo, no es capaz de operar con números con decimales. Eso nos supone un problema cuando queremos hacer una relación tan tonta como que si este sensor está a la mitad de su valor, ponme este actuador a la mitad de su recorrido. Por ejemplo, tenéis una resistencia variable y tenéis un servo, ¿vale? Un servo es un motor que solo se mueve en 180 grados. Entonces tú dices, cuando mi resistencia está a la mitad, que el servo está a la mitad. Pues algo tan tonto como eso no se puede hacer por una regla de 3 sin más, porque el microcontrolador no es capaz de usar decimales. Entonces, hay una función de Arduino que luego veremos, que te mapea unos valores a otros, precisamente porque no puede hacer eso. Entonces, vamos a abrir ya lo de... Bueno, esto es un enlace, de hecho, ¿no? Sí, vale. Vale. Cuando elijáis vuestra placa, tenéis que ser consciente de qué es lo que queréis hacer y lo rápido que queréis que responda la placa. Lo que hemos estado hablando de si no te cabe el programa, qué haces con ello, cuánta RAM necesitas, qué pasa si te quedas sin RAM. Cómo de grande es el programa que quieres cargar y además tú puedes guardar variables en una zona de memoria que no se va cuando cortas la corriente de la placa. Tiene una EEPROM que se graba electrónicamente y entonces, entre que enciendes y apagas la placa, esos valores se siguen quedando ahí. Luego los dispositivos que tiene, ya os los he comentado antes. El pinout, que es lo que habéis visto que está numerado en las placas, ¿vale? Todos esos numeritos, y qué patilla va a qué pin. Entonces, el Arduino Mega, el micro que tiene es este, ¿vale? Pulsa aquí, es un enlace. No sé si lo está abriendo aquí o lo está abriendo. ¿Eh? No, sí lo está abriendo.
Luego diga vas bajando, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto es lo que te da el micro del mega. ¿Vale? Es decir, ¿cuánto puedo guardar? Esto. Esto es lo más que puede ocupar mi programa. No puedo hacer un programa que ocupe más que esto. El número de pastillas que tiene son 100. La frecuencia de trabajo son 16 MHz, es decir, 16 MHz es más que suficiente teniendo en cuenta que el programa no puede tener más que 256K. Pero que seáis conscientes que no da más de sí, ¿vale? Son 16 MHz. Y que la CPU es de 8 bits. Por tanto, si queréis operar con datos muy grandes, ya tenéis que jugar vosotros con ellos un poco. Luego tenemos lo que os había dicho, 32 interrupciones externas. No todas las patillas pueden ser interrupciones externas. 5 puertos SPI, 4 puertos serie, 16 canales de ADC de 10 bits cada uno. Luego explicaremos un poco lo que es un ADC. Baja. ¿Dónde está la RAM? La EEPROM son la cantidad de cosas que puedes guardar entre apagados de la placa. Solo puedes guardar 4K. Solo tiene 4K de RAM. No puedes guardar nada más. Bueno, esto... Y luego solo nos importa pues, los PWMs, que también se utilizan para controlar ciertas cosas. Y poco más, ¿vale? Entonces, que seáis conscientes de hasta qué punto es limitado un entorno como este. Tú le puedes poner un reloj por debajo. Las placas vienen hechas para que vayan a 16 MHz. Por debajo directamente por software, quiero decir, que por configuración. No lo sé. Creo que mediante la API de Arduino no. Creo, pero no estoy 100% seguro. Pero las placas vienen... A ver, ten en cuenta que son placas de prototipado, ¿vale? Entonces, no están hechas para hacer virguerías. Están hechas para que pones conceptos y ya está. Vale, sigue. Vale, el GPIO es lo más tonto que hay. Son todas las patillas y las puedes configurar como entradas o salidas. Un 1 es la tensión de trabajo y un 0 es masa, ¿vale? Son 0 voltios. En nuestro setup del programa tenemos que decirle si queremos que sean entradas o salidas. Pulsa en la API. Y eso es. Salte y aquí. No, aquí. Ahí. ¿Qué has hecho? Ah, que se está abriendo aquí. Vale, bueno. Aquí, para las entradas y salidas digitales, nos interesan dos cosas básicamente. Esto, bueno, nos interesa esto y nos interesan estas. En nuestro setup vamos a tener que utilizar esta función. Y tenemos que decirle si queremos que el pin sea input, output o input con pull-up. El pull-up es una resistencia para que no pase lo que se ha dicho de que se quede al aire la patilla, ¿vale? Pero básicamente es input o output. Con esto y esto configuráis qué es lo que queréis y con estos dos, con estos dos y estos valores, lo que hacéis es ponerlo a 1 o ponerlo a 0. ¿Vale? Y con este lo que os devuelve es si está high o está low. Lo de bachillerato. ¿Entendéis esto con lo que estábamos hablando antes de las funciones y tal? Estos son los valores que pueden tener las variables y estas son las funciones. ¿Sí? Vale, os vuelve a la presentación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cada circunstancia? Avanza, dale. Vale, a ver.
Los ADCs son conversores analógico-digitales, ¿vale? Y esto sirve para cuando tienes una señal analógica que estás leyendo de un sensor o de donde sea, y entonces tú tienes tu señal, ¿vale? Y lo que hace esto es que tú tienes una tensión de referencia y un cero. Tu tensión de referencia suele ser la alimentación del sistema. Aunque las placas tienen un pin que se llama AREF, que le puedes meter una tensión de referencia distinta, por si lo necesitas. Pero ponte que estos sean 5 voltios, ¿vale? Y estos sean 0 voltios. Entonces, hemos dicho que los conversores analógicos digitales que tiene Arduino son de 10 bits. 10 bits son 1024 valores, ¿no? Entonces, eso significa que esto coincide con el 1024. Y esto con 0, bueno, con el 1023. Y esto con 0. Cuando nosotros leemos, ponte que leamos en este momento, ¿vale? Pues estos serán 1000. Si leemos en este momento, pues serán, yo qué sé, 300. ¿Vale? Si leemos aquí, pues 500. Entonces, tú en el momento en el que lees, el valor que te da el ADC es este. Es decir, es la tensión de referencia dividido entre el número de posibles valores que puede dividir por su cantidad de bits. Al ser de 10 bits, son 1024 posibles valores, divides los 5 voltios entre los 1024 posibles valores y te da cada uno de los escalones que puede tener aquí. Y cuando tú lo lees, te dice, vale, pues la señal ahora mismo está en este escalón. Y ese es el valor que te da. ¿Sí? Espérate. Vale, entonces, en una ADC tienes dos límites. Uno es el número de bits, que es cuántos escalones distintos puedes hacer. Y lo otro es la cantidad de muestras que puedes tomar por segundo. Es decir, no puedes estar leyendo infinitamente rápido. Puedes leer una cantidad de veces por segundo. En el caso de estos chips, 15.000 muestras por segundo, ¿vale? Luego, está el ADCs tienen todos los micros de este tipo, ¿vale? Cualquier microcontrolador hoy en día ya tiene un ADC. Lo que no suelen tener, y creo que solo uno de los Arduino lo tiene, es un conversor digital analógico. Que lo que hace es que tú le pasas estos valores y él te los saca en una señal. No es tan suave, ¿vale? Tiene sus escalones, pero ya es como una señal analógica. Abre el API. Entonces baja. Para. Sube un momento. Sube un poco más. Vale, aquí. La referencia, por si la usas, ¿vale? Es lo de cambiar cuál es el valor máximo. Y realmente lo que te interesa es el analog read, que es lo que te devuelve ese valor. El analog write, como necesitas un conversor de AC y la mayoría no lo tienen, lo que trata es de simularlo usando PWM, que creo que lo tenemos ahora en una transparencia. ¿Vale? En general, cuando utilices una ADC, vas a usar esta función. Ya está. Tú dices en esta función de qué pin quieres leer. En las placas, si os habéis fijado, había una rayita que ponía analog. Y había un A0, A1, A2, A3, A lo que sea. Pues cuando tú le dices analog read de 0, te va a dar el valor que haya en la patilla 0 del grupo de analógico. Y ya está. No tienes que hacer nada más para leerlo. Esta es de la Duemilanova, que es una de los Arduinos, que es la única con la que puedes hacer esto, ¿vale? Que es cambiar la resolución de la EC. Pero con los demás, vale con que os centréis con los de arriba. ¿Sigue? Vale. El PWM lo que te hace es tú tienes una serie de ciclos, ¿vale? Vamos a poner que tengamos aquí dos ciclos.
Y lo que tú defines es qué cantidad de ciclo quieres poner a 1. Es decir, esto es un ciclo. Puedes tener este ciclo hasta A1 entero, o puedes poner a 50% de carga al ciclo, que significa que la mitad del tiempo está a 1, la otra mitad a 0, otra vez la otra mitad a 1, otra vez la otra mitad a 0 y demás. ¿Vale? Puedes poner a un 5% de carga y te vienes aquí. ¿Vale? Y lo que va haciendo es esto. Esto es, por ejemplo, con lo que se gestionan los servos. Los servos. Cuando tú le das que esto está siempre a 0, así, el servo está en su posición 0. Cuando tú le das que esté a un 25%, el servo se mueve a un... Esto vuelve a estar al 25%. El servo se mueve a un 25% de su posición. Cuando haces que todo esto sea 1 siempre, está siempre a su límite. Como hay placas que no tienen conversor digital analógico, lo que hace es, mediante esto, tratar de simular una cosa parecida, ¿vale? De forma que tu señal en media tenga lo que tú quieres, pero es un poquito retorcido. Básicamente se utiliza para esto. Antiguamente, bueno, ahora cuando tú tienes una tarjeta de sonido, lo que te sale de la tarjeta de sonido es una señal pues con sus armónicos y sus historias. Pero antiguamente las tarjetas de sonido no eran capaces de hacer eso. Lo único que tenían eran PWMs. Entonces, lo que hacían era variar muy rápido para conseguir más o menos la frecuencia que querían. Eso de intentar variar muy rápido, si eso lo metes en un altavoz, es el típico sonido característico del Mario Bros, de las máquinas de arcade, que te suena raro, que suena muy metálico. Pues eso pasa porque estás tratando de hacer música con algo que solo es capaz de hacer unos y ceros. Vale, sigue. Ah, no, espérate, abre la API. Aquí tenemos el... Sube un momento. No está aquí. Baja, no sé dónde está lo del... ¿Dónde está lo del PWM? Bueno, realmente por cómo se utilizan los PWMs es con una cosa así, ¿vale? Donde tú le das un poco la frecuencia. En general que utilices el PWM directamente es un poco extraño. Normalmente lo utilizan mediante bibliotecas. Luego veremos algún ejemplo. Bueno, sigue. Vale, sigue. Vale, otro dispositivo que tienen los micros son contadores. Es decir, hay una circuitería que se dedica a contar. Ella sola. No es un bucle que tengas tú. ¿Y para qué leche quiere yo que cuente ella sola? Pues porque le puedes decir que cuando dé una cantidad de vueltas, cuando desborde, te avise. Es decir, tú sabes que va a 16 MHz. Por tanto, cada 16 millones de ciclos es un segundo. Así que tú le puedes decir que cuando dé 8 millones de vueltas, que sea medio segundo, te avise para que tú ejecutes algo. Eso es como se hace con los micros tradicionales. En Arduino te da una función de espera tanto tiempo. Y él ya sabe, por la placa, y como sabe a qué frecuencia va, cuánto tiempo tiene que esperar. Nada, pasa de la API, pues no es un coñazo, ¿vale? Este es uno de los más interesantes, que es el puerto serie. ¿Por qué es lo más interesante? Porque nos podemos comunicar con la placa directamente por un puerto USB. Una UART es el típico puerto serie, se escribe un dato a continuación del otro y lees un dato a continuación del otro por el puerto. Entonces, tú lo que ves a través incluso a través de la propia interfaz, cuando tú te vienes aquí y ves esto, vale, ahora mismo no está enchufada la placa. Hay un cable de estos, pero para este conector, ¿vale? Cuando tú abres ahí eso, el monitor lo que te abre es el puerto serie directamente. Y tú puedes escribirle cosas a la placa y la placa te contesta. Y lo vas viendo aquí mismo. En un Linux, esto no deja de ser un dispositivo más. Por tanto, tú puedes redireccionar
escribir lo que sea y redireccionar al puerto. Y directamente se lo estás dando a la tarjeta. Puedes leer del puerto del dispositivo y directamente lo lees en tu programa de ordenador ya. Y de esta forma es muy, muy sencillo hacer tu programa de ordenador que se comunique con un Arduino. Entonces, aquí, vale. Pues sí. Es que esto no se está haciendo ahora. Espera. No lo encuentra. Es una algo raro. No sé por qué no lo encuentra. No, mira. Vamos a ver esto. Lo quito. Quítale y lo vuelves a poner. Cuando utilizamos en los puertos serie, cuando lo utilizas con un microcontrolador estándar, es un coñazo enorme. Porque tú quieres mandar una cadena de caracteres, pero el puerto serie normalmente solo te permite que des un byte. Y él luego ya manda bit a bit. Entonces tú tienes que darle un byte, esperar a que él lo mande, que él te avise que lo ha mandado, entonces pues escribe el siguiente byte, que te avise que lo ha mandado, pues escribe el siguiente byte, y así hasta que acabes. Y luego, tener tu rutina de interrupción para que te avise de que te ha llegado algo, te guardas un carácter, te esperas a que te vuelva a avisar, vuelves a guardar el siguiente carácter, y así hasta que te haya llegado suficiente y entonces puedas tratar la cadena que te ha pasado. Con Arduino nos saltamos todo esto. Tenemos un begin con el que le decimos los parámetros del puerto serie, velocidad, si hay que darle paridad y demás. Y luego nos centramos en print, en read y print. Y ya está. O sea, leer de un puerto serie es serial lo que sea, punto read. Y eso ya te devuelve una cadena de caracteres, directamente. Y cuando queremos escribir en el puerto serie, le pasamos la cadena de caracteres al print y él ya la suelta directamente por el puerto, ¿vale? Sí. ¿Y es lo que hace como C? Es lo que hace como C. Lo que hace es vaciar la caché. Un flux lo que hace es vaciar la caché. Sí. Tenéis la biblioteca casera. Nada, sí. Vale, ya queda poco de esto, ¿vale? Dime. Vale, mira, vamos a ver una cosa. Y voy a contestar a la pregunta que has hecho tú antes. Vale. Como he dicho antes, esto no es un... Ya os he tostado del todo, ¿no? Habíamos dicho que esto era como un CER retocado, ¿vale? Y me ha dicho, ¿y se pueden usar objetos? Entonces, en principio, si ves los objetos básicos, hasta que llegas aquí, ¿vale? Típicos, cosas. A ver, hasta aquí C, ¿vale? Aquí ya empezamos con C++. Pero cuando te metes esto ya dices, ¿qué coño has hecho? ¿Vale? Puedes pulsar en el string object. Va, ¿sube un poquito más? No, sube. O sea, al revés, baja. Quería que subiese el texto. Vale, que se vea lo de la derecha, la barra de la derecha. Ahí, para. Los que hayan programado en Java y cosas así, Charat, CompareTo, Microsoft, clase. Y de hecho no es una clase. No lo he hecho, no lo sé.
En principio, supongo que sí, dado que si soporta su clase y tiene ese código fuente, puedes usarlo. Entonces dices, vale, y esto, entonces el entorno de Arduino es estructurado, se orienta a objetos, ¿sabes? No, luego tienes objetos en bibliotecas, ¿vale? El puerto serie es un objeto también. Por ejemplo, hay una gracieta en este. ¿Tú qué sabes tanto de informática? ¿Qué hace el equals en Java? No, el equals hace... El equals es de... No, equals es una función del object, ¿vale? Vale, pero ¿qué es lo que te compara? El equals. O el que tú estás diciendo es este. No, es que el equals en Java lo que hace es compararte las referencias de los objetos, ¿vale? Entonces, en Java lo que te dice es, ¿este objeto es el mismo que este? El mismo objeto, no que si vale lo mismo. Claro, bueno, sí, si lo sobrecargas puedes hacer lo que te dé la gana, obviamente. Se ha jodido. ¿Vale? Por eso te he dicho. Entonces, hay que tener cuidado porque aquí hace lo que tú dices. El equals en Arduino lo que hace es compararte si los valores del string son iguales, es decir, si la cadena es la misma. No si el objeto es el mismo. No, en la clase string tienes que usar el compare todo igual a igual a 0. Ahora ya no lo sé, en Java 1.4 lo hacía. Vale. Vale. Bueno. Entonces, vale. Entonces, esto no contesta tu pregunta, pero que sepas que es así, ¿vale? Es decir, es una cosa un tanto extraña. Vuelve a la anterior. Bueno, espera. Lo que me habías preguntado tú, de si podías concatenar o no con no sé qué y tal, pues tienes estos métodos, ¿vale? Entonces, estos son objetos del tipo string y puedes utilizar los concat para que te vuelva otro objeto de tipo string y luego ya de ahí, si hace falta, sacarte el array de caracteres correspondiente a la string de ese objeto. ¿Vale? Vale, vuelvo para atrás. Vale, con esto vamos a pasar un poco rápido, pero es interesante que sepáis que existe. Hay muchos dispositivos, sobre todo los más complejos, que su forma de comunicarse es mediante el puerto SPI. Entonces, os voy a decir un poquito cómo funciona un puerto SPI, por si os compráis alguno que utiliza esto, que sepáis cómo va. El puerto SPI utiliza 4 hilos, que se llaman de esta forma. Cuando tienes un bus SPI, lo que tienes es un master, que es el que controla el bus, y una serie de esclavos. Del master necesitas que vaya un hilo a cada uno de los esclavos para controlarle, ¿vale? Que es el de enable, el que habilita o deshabilita a cada esclavo. Entonces, este hilo es común del máster a todos los esclavos. Este hilo también es común del máster a todos los esclavos. Este hilo, que es cada cuánto me tienes que ir dando un bit, también es común. Y luego, esto lo que tienes que hacer es tú, mediante GPIO, mediante los que habíamos visto al principio, que puedes poner 1 a 0 cuando quieras, habilitar cada uno de los esclavos. Entonces, cuando quieres hablar con el dispositivo 1, pones a 1 el esclavo, el enable del esclavo 1, pones a 0 los demás, escribes por aquí y él te contesta por aquí mientras tú le vas dando una señal de reloj. Cuando quieres hablar con el 2, pones a 0 el 1, pones a 1 el 2, igual, escribes por aquí y lees por aquí mientras le das esta señal. ¿Más o menos se ha entendido? No. A ver. Tú tienes un máster, ¿vale? Y tienes 3 esclavos. Entonces, tú tienes el MOSI, el MISO y el SCK, ¿vale?
Y luego de aquí tienes estos, ¿vale? Esta patilla va solo de aquí a aquí. Esta patilla va solo de aquí a aquí. Y esta patilla va solo de aquí a aquí. Entonces, esta es la de enable, ¿vale? La de habilitar. Cuando el máster quiere hablar con este, aquí pone un 1 y aquí pone un 0. Entonces, lo que transmita por aquí, este sabe que es para él. Y le contesta por aquí. ¿Vale? Cuando quiere hablar con este, aquí pone un 0 y aquí pone un 1. Entonces, lo que escriba por aquí, este sabe que es para él. Y aquí, constantemente, tiene que haber una señal de reloj. Cada vez que quieras hablar con alguno de ellos. Dos esclavos no pueden hablar entre sí. El bus está hecho así, ¿sabes? Tú ríete, pero tu coche funciona así, ¿sabes? Es así, ¿vale? Esto está hecho. Hay uno que controla y el resto son dispositivos. Estos suelen ser bastante tontos. Entonces, no suele tener mucho sentido que los esclavos hablen entre sí. Por cómo está hecho el bus, tiene que funcionar así. ¿Con este tipo? Pues un GPS, un chip radio, no sé, cualquier dispositivo que ya sea un poquito complejo, una cámara de vídeo, cualquiera que ya sea un poquito complejo, el puerto serie se queda corto. Entonces ya utilizas este. ¿Vale? Bueno, si quieres darle para atrás, vemos la API un momento. En la biblioteca CPI. Sí. El Arduino que puerto es este. No está señalizado como tal, ¿vale? Tienes que ver tú cuál es el que utilizas para esto. No puedes usar cualquiera. Tienes que ver, dependiendo de tu placa, en qué pines está eso. Bueno, baja o... No, quédate ahí. Estas son las 4 funciones para utilizar este. ¿Vale? Tampoco vamos a entrar porque no tiene mucho sentido. Sigue. Cambia el otro... ¿Sigue? Vale. Vale, esta es otra biblioteca, no vamos a entrar que esto ya es muy coñazo. Esta es otra forma de interconectar micros, ¿vale? Para comunicarse entre sí. Hay un canal de datos y un canal de reloj. Y simplemente por ese canal le transmites. Ya tienes que saber un poco en quién es quién envía y quién escribe. Sigue. ¿Vale? No sé si entrar otra vez. Vamos a ver. Bueno, ábrela otra vez y empezamos desde el principio. Vale. Bueno, vamos a dar un repaso rápido a lo que no hemos visto ya. Seguimos con otras cosas más entretenidas, ¿vale? Estructura de programa, lo que hemos hablado. Setup y loop. ¿Vale? Configuramos dispositivos, este es nuestro programa. Baja un poco más. Para un momento. Esto es lo que podemos utilizar de lenguaje, ¿vale? Típico del if, el for, el switch y el continue, ¿vale? A ver, te repito, esto no es un ordenador. Sé que a los informáticos les gusta mucho estar dentro de un ordenador, pero esto no es un ordenador. A veces tienes que hacerlo. ¿Debes intentar evitarlo? Sí. Pero a veces tienes que hacerlo, ¿vale? Vale, baja un poquito más. Bueno, operaciones matemáticas, las típicas, comparaciones, lo típico que os encontraréis en C, ¿vale? Y las condiciones booleanas. Para un momento. En Arduino existen punteros, ¿vale? Podéis jugar con ellos si queréis, bajo vuestra propia responsabilidad, ¿vale? Vale, sube un momento, otra vez. En la de medio, estas son las constantes del sistema, para que no haya un lío con qué es un nivel alto y un nivel bajo, dependiendo de la biblioteca, cuándo significa que es entrada o salida, cuándo significa que es true o false y demás. Ya tienes aquí, ya lo tienes definido el sistema, ¿vale? Baja un poco más, tenemos lo de las variables que hemos visto antes, la curiosidad del string raro, y las conversiones que puedes hacer entre datos. Tienes que tener en cuenta que al final, esto no tiene un sistema operativo, tiene lo básico.
Estas son los modificadores que tenéis de las variables. Aquí te explican cuál es el alcance de cada variable, si está dentro de un bucle, se ve fuera del bucle o no, si está dentro de una función, se ve fuera de la función. Aquí os lo explican, ¿vale? El const y el static, os podéis imaginar, y el volátil es lo que os he dicho, ¿vale? Como aquí hay funciones que se ejecutan en un contexto de ejecución distinto, tenéis que tener cuidado con ello. Baja más, vale, sube a la derecha, lo que hemos hablado de entrada y salida, digital, analógica, baja. Esto es, para un momento, esto es con el PWM. El tono significa cuál es la frecuencia que te va a soltar por ahí. En el time, con esto creo que consigues el tiempo desde que se ha encendido la placa. El delay son para que se espere. Típicas operaciones matemáticas, para un momento. ¿Vale? Excepto esta. Esta es la que os he comentado antes de que como no puede utilizar decimales, tenéis que poder mapear un rango de valores a otro rango de valores para que él te haga la regla de 3, mediante su algoritmo. Y luego ya lo demás son funciones matemáticas, jugar con bits, bytes y las interrupciones que os había comentado, ¿vale? Puedes hacer tus funciones de interrupción. Vale. Te lo dice Arduino. ¿Sabes? Pero tú puedes tener un contador contando y cada vez que el contador termine, incrementar. ¿Sabes? Y tú te lo vas guardando. Te lo da, a ver, te lo da la plataforma, no sé cómo lo hace por debajo. Porque tú al final tienes tus variables, no dejan de ser del mismo tipo que en C. Entonces puedes jugar con ellas igual. Por ejemplo, cuando tú accedes a una cámara, una de las formas de acceder es que accedes a la zona de memoria donde está guardada la imagen. Y tienes que recorrerte la zona de memoria para buscar lo que tú quieres. Entonces, te es útil tener un puntero para recorrértela. No utilizarlo como un tocho entero. Cuando juegas a este nivel ya es, si te da una biblioteca que te lo haga, guay. Si no, te comes tú el jugar con los punteros. Sigue. ¿Vale? Abre, abre, abre. Vale. Entonces, vamos a empezar a ver algo ya que os interese. Hasta ahora todo es muy coñazo. Abre el IDE, ¿vale? ¿Ahora sí lo ve? No se lo puedo. Anótalo. O aquí tengo dos puertas. A ver, cuando descargáis el IDE, lo descomprimís, lo ejecutáis, os sale esto. Sin más. Entonces, una de las cosas entretenidas para empezar es ver los ejemplos. Hay ejemplos básicos, ¿vale? Espera un momento. ¿Por qué coño da error? ¿Que te la ha dejado alguien? Sí. Aquí yo no he encontrado. Tenía que haber un cable porque no tenía yo esta mañana. ¿Tú cómo te llamas? Tú, sí. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿qué hace este programa? Que no escuchas a María. ¿Qué crees que hace este programa? Tú, mírame, tú. ¿Cómo te llamas? Miguel, ¿qué hace este programa?
¿Y lo de arriba? Desde aquí. ¿Qué empieza a hacer? Ajá. Ajá. Sí. 9600 baudios, pero sí. Da igual. 9600 bits por segundo. Estás configurando ahí el puerto serie para que vaya a 9600, ¿vale? Y luego, del pin a 0, ¿vale? Y te lo, y te lo escribe en el puerto serie, ¿vale? Y luego se espera, no sé si es un segundo o un milisegundo, da igual, ¿vale? Se espera uno. Entonces, estás configurando el puerto serie, estás leyendo lo que tengas en esta patilla. Habéis visto que las placas están marcadas cómo se llama cada una. Entonces, lo que tengas pinchado en el cable que tengas pinchado en esa es lo que va a leer. Con respecto a la masa, ¿vale? A GND. Lo guarda aquí y luego lo escribe en el puerto serie. Y ya. ¿Vale? Es decir, cuando por ejemplo empiezas a jugar con un sensor, esto es lo primero que quieres hacer. Tú te pones el sensor, te lo enganchas en un puerto, en un pin, y dices que te escriba todo en el puerto serie. Y con esto, ya te lo escribe en el ordenador, ¿vale? Con esto ya lo puedes leer en el ordenador. Y luego ya haces lo que te dé la gana. ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. ¿Eh? ¿Dónde coño hace él? Aquí. Aquí. O sea, esto es un objeto y le estás pidiendo que te imprima. En el puerto serie. No, no entiendo la pregunta. No, a ver, es de informática. Imprimes en el puerto serie. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa? Que si hay algo leyendo el puerto serie lo leerás y si no hay nada leyendo el puerto serie no lo leerás. ¿Vale? A ver, cuando tú tienes esto ejecutándose... ¿Ahora sí? No, pues no da... No, que no está conectado. No Ah, está vale, conectado. pero ¿por qué no lo has conectado? A ver, cuando tú... Ahora sí. A ver, Oscar, cuando tú estás jugando con esto, le puedes dar a monitor serial, ¿vale? Y aquí estás leyendo. Esto ahora mismo tiene un programa cargado, no sé si es ese en concreto, o es parecido, ¿vale? Está leyendo uno de los pines, cada 3 segundos o una cosa así, y te está escribiendo por el puerto serie. Lo estás viendo aquí. Si tú quieres escribirle algo, escribes aquí, das a enviar y se lo envías por el puerto serie. No tiene más historia, ¿vale? Entonces, digamos que ahora decimos, vale, este es... Our server has no memory bin LN. ¿Lo ha cargado? ¿Lo veis? Es así de complicado. Decimos, es que esto va muy rápido, vale. Pues no lo sé.
¿Habéis visto lo complicado que es cambiar el programa y cargarlo? ¿Vale? Lo único que había que hacer, que no hemos visto, es que aquí la placa que estamos usando es un Arduino Mega. Entonces aquí, en la tarjeta, le tienes que decir que utiliza esta tarjeta. Y ya, no tienes que hacer nada más. Hemos dicho que al final. Joder, ¿dónde está el servo? A ver, tú, ¿cómo te llamas? Sí, Yolanda. Yolanda, ¿qué hace este programa? Que no escuches a Yolanda. Vale, un poquito más. Ajá. Más que inicializarlo, se está guardando. Podría haber utilizado aquí directamente un 0. Pero para que sea un poco más ejemplo, lo que hace es guardarse el 0 en una variable, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Qué crees que hace esto? Baldo. Habla un poco más alto, que si no, no se callan. Lo que le está diciendo es que el servo que queremos controlar está enganchado al pin 9. Entonces, de las placas, donde hay que enganchar la señal del servo, el servo tiene 3 hilos. 2 son de alimentación y el tercero es la señal, que tiene que ser como habíamos visto antes, ¿vale? Que era tal porcentaje de carga. Entonces, este es el de señal. Está diciendo que el pin de señal que va a utilizar es el 9. ¿Qué más? Luego, ¿qué? ¿Qué habíamos dicho que hacía mapa? María, ¿qué hacía mapa? ¿Qué hacía? Va a hacer la regla de 3 entre ellos, ¿vale? Esto es un rango, este es el otro. Tú le das el valor dentro de este rango y te va a decir a qué corresponde dentro de este. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar decimales en uno de estos, entonces no podemos hacer la división directa. La regla de 3 la tiene que hacer él. Entonces te devuelve ese valor y ¿qué más? Es que no te oigo, hablo muy bajito. Uh-huh. ¿Vale? Si tuviésemos un poquito más de tiempo, tengo ahí servos y potenciómetros para enseñaroslo. Pero quedan 15 minutos, quiero recordar, ¿no? Quedan 15 minutos. Ah, vale, entonces no, estamos fuera de tiempo ya. O sea, como somos nosotros los siguientes. Vale. Vale, estamos fuera de tiempo entonces, ¿vale? Está conectado a un pin digital, ¿vale? De hecho, debería ser un pin PWM. Si lo enchufas a un pin que no es PWM, él por dentro dice, vale, me lo has enchufado a un pin que no es PWM, pero quieres ponerlo aquí. Entonces, poniendo él a 1 y a 0 mediante software, trata de simularte un PWM.
¿vale? Bueno, tenemos que terminar. ¿Habéis entendido cómo funciona esto? ¿Os veis capaces de hacer vosotros un programa en casa? Pues es que simplemente que vean que el hardware lo hace, pero... ¿Os queda alguna duda? Algo que digáis, si supiese esto, podía empezar. ¿Eh? A ver, lo puedes comprar en muchísimos sitios, ¿vale? Casi cualquier tienda de electrónica hoy en día lo tiene, Dialstream lo tiene, cualquier por ahí. No, a mí no me tardó tanto, me tardó 2 semanas y algo. Sí, pero también hay otras tiendas, ¿vale? Digamos que hay... Vale, vale, tenemos que terminar. ¿Dudas? Es que la placa es un chip y su circuitería auxiliar, no tiene nada, ¿vale? Lo que pasa es que luego tienes lo que se llaman SILES, bueno, no tengo ninguno, que por ejemplo te trae la circuitería de una tarjeta de Ethernet, o te trae de una Wi-Fi, o te trae cosas, ¿vale? Pero es como si te comprases todo el dispositivo y lo enganchases, solo que te viene un circuito que se acopla perfectamente. Pero ya está. La única diferencia es que los chips pues tienen más EPROMs, o tienen más ADCs, o los ADCs tienen más resolución, cosas así. Entonces, depende de lo que quieras hacer, te va a ocupar más o menos. Lo de hacer esto en 5 líneas no es gratis, ¿vale? Y eso es muy importante que lo entendáis. Esto de hacerlo en 4 líneas y que funcione, si os habéis fijado, bueno, si hacemos esto, y veis aquí, son 258 Ks de binario. Para algo simplemente mueve un servo. Eso es una burrada en un microcontrolador. Ahora, ¿vale más vuestro tiempo para hacer la prueba de concepto o vale más la memoria del micro? Entonces, que seáis conscientes que esto es para hacer prototipos y para jugar un poco, ¿vale? Y una vez que veas que lo que quieres hacer se puede hacer, ya no usas esto. Si quieres industrializar, ya no usas esto, nunca, ¿vale? De hecho, no está hecho para ser confiable, está hecho para que funcione de forma razonable. El siguiente paso después de probar el concepto con Arduino es seleccionar el chip que industrialmente quieres, donde ya no solo implica esto, sino que solo tenga los dispositivos que tú quieres, para no comprar cosas de más, que te puedan dar las cantidades que tú quieres, temperaturas de funcionamiento, grados de humedad, cuándo va a dejar de fabricarse, que en electrónica se cambia muy rápido y te quedas enseguida sin repuestos. Ya una serie de cosas. Cuando tengas eso, ya te metes con el IDE del fabricante y ya te metes a machete contra el micro, ¿vale? Pero ya es otro nivel. Esto es para prototipado y pruebas de concepto, ¿vale? ¿Algo más? ¿Nada más? Vale, pues tenéis, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿5 minutos? De descanso y empezamos la otra.